La vida no perdona a quienes se dejan llevar por las emociones. Quien reacciona sin pensar, se irrita por cualquier cosa o se desespera al primer obstáculo, ya ha perdido antes de que comience la lucha. ¿Has notado cómo los más sabios siempre parecen tranquilos, incluso en el caos? No es casualidad, es práctica, disciplina mental. El verdadero poder no está en gritar o actuar impulsivamente, sino en mantenerse firme. La verdadera fuerza no está en sentir menos, sino en mantener la razón, incluso en medio de las emociones. Los estoicos ya sabían, no son los sucesos los que nos alteran, sino nuestra percepción sobre ellos, decía Epicteto. Es decir, lo que nos afecta no es lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Mientras no aprendas a controlar tu mente, serás esclavo de tus impulsos. Ira, miedo y ansiedad tienen un único objetivo: sacarte del camino. Pero la cuestión es, ¿quién tiene el control? ¿Tus emociones o tú? Sé firme, no porque la vida lo exija, sino porque la razón debe ser tu guía. Quien se controla, controla todo lo que lo rodea. Cuando aprendes a no ser prisionero de tus emociones, descubres un poder raro. Ves con claridad cuando otros están perdidos, actúas con estrategia cuando otros actúan impulsivamente y te mantienes firme cuando todos a tu alrededor se derrumban. ¿Qué quieres ser? ¿Alguien que vive a merced de las emociones o alguien que escribe su historia con autocontrol? Comenta "Yo controlo mis emociones" y demuestra que estás listo para dominar tu mente. Dale like y comparte con quien necesite escuchar esto. Ahora, prepárate para descubrir 12 lecciones estoicas que te convertirán en el maestro de tus emociones. Lección 1. No reacciones, responde. Muchas personas viven siendo gobernadas por sus propios impulsos. Se irritan por una ofensa, se defienden cuando son criticadas o se frustran cuando algo no sale como esperaban. Esta es una forma baja de vivir, porque el control de la mente está en manos de las circunstancias. Quien reacciona sin pensar no actúa, simplemente se deja llevar. El estoico no reacciona, responde. Reaccionar es un acto automático, como la ira al ser contrariado, el miedo al enfrentar lo desconocido o la ansiedad que lleva a tomar decisiones rápidas. Responder, por otro lado, es una elección consciente. Es sentir la emoción sin dejar que controle tus acciones. Es el momento entre el estímulo y la reacción donde entra la sabiduría. Imagina un comandante en el campo de batalla. Si reaccionara a cada movimiento del enemigo, su ejército se desorganizaría. Pero si evaluara antes de actuar, podría dar vuelta a la situación. La vida es igual. El mundo te pondrá a prueba. Las personas provocarán. Surgirán situaciones inesperadas. La pregunta es, ¿vas a reaccionar o responder con sabiduría? Marco Aurelio nos recuerda, si algo externo te hiere, no es él quien te hiere, sino tu opinión sobre él. No importa lo que ocurra, sino cómo lo interpretas. Si alguien te insulta y reaccionas con ira, le estás dando poder a esa persona. Si respondes con calma, analizando antes de actuar, tienes el control. Ser firme no significa ser insensible, significa tener dominio sobre uno mismo. El estoico siente todo, pero no deja que nada lo domine. Siente ira, pero no se vuelve iracundo. Siente miedo, pero no se convierte en miedoso. Siente frustración, pero no deja que afecte sus decisiones. Eso es verdadera fuerza. Eso es poder real. ¿Cómo poner esto en práctica? Cuando sientas una emoción intensa, da un paso atrás. Respira antes de reaccionar. Evita decidir de inmediato. Crea un espacio entre lo que sucede y tu reacción. La regla de los 3 segundos puede transformar tu vida. Antes de actuar, para y cuenta hasta 3. Ese pequeño espacio de tiempo puede evitar una explosión emocional, y muchas veces te darás cuenta de que no vale la pena reaccionar. Otro ejercicio poderoso es preguntar, ¿esto importará dentro de un año? Lo que nos saca de quicio generalmente es insignificante a largo plazo. Lo que alguien dijo, un error cometido, una frustración momentánea, todo eso parece enorme en el momento, pero se disuelve con el tiempo. El estoico ve más allá de la hora y actúa conforme a lo que realmente importa. Piensa en los grandes líderes de la historia. No eran impulsivos ni descontrolados. Eran tranquilos, estratégicos. El gran comandante no grita en el campo de batalla. El verdadero maestro no actúa en el calor del momento. Observa, analiza y luego decide. Y hay otro punto importante. Cuando controlas tus reacciones, también controlas a los demás.
Quien mantiene la calma en el caos impresiona a cualquiera. Aquel que esperaba una explosión de ira pierde el control. El manipulador que intentaba hacerte actuar no sabe qué hacer con tu silencio. El mundo pertenece a quien domina las emociones. Sé firme, siente todo, pero no seas controlado. Responde, no reacciones. El hombre que controla su mente, controla su vida. Lección 2. El primer pensamiento es un reflejo, el segundo es tu elección. ¿Qué pasa por tu mente cuando algo inesperado ocurre? Una crítica injusta, una mirada desagradable, una palabra desafiante. El primer pensamiento no es algo que puedas controlar. Surge automáticamente, como un reflejo de tu cerebro. Pero, ¿y el pensamiento siguiente? Ese sí es tu elección, y ahí está el poder. ¿Cuántas veces te has arrepentido de algo que dijiste o hiciste en el calor del momento? La ira toma control, las palabras salen sin pensar, pero luego llega el arrepentimiento. Te das cuenta de que podrías haber actuado de otra manera, que podrías haber ignorado la situación, pero en ese instante parecía imposible controlarse. Esto pasa porque seguiste el primer impulso sin pensar. Los estoicos sabían esto hace más de 2000 años. Ellos comprendían que no podemos controlar la primera impresión que surge, pero somos responsables de cómo manejamos esa impresión. Epicteto dijo, si alguien te provoca, sabe que la provocación no viene de la persona, sino de tu interpretación sobre ella. El mundo nos da estímulos todo el tiempo, pero cómo los procesamos y reaccionamos ante ellos es nuestra responsabilidad. Piensa en una chispa. El primer pensamiento es como ella. Si lo soplas con emoción, se convierte en un incendio. Pero, si no lo alimentas, se apaga solo. El problema no es la chispa, sino lo que haces con ella. Cuando algo te molesta, observa tu mente. Hay un momento, un pequeño intervalo, entre lo que pasó y tu reacción, donde puedes elegir. Muchos actúan en piloto automático, siendo controlados por sus propios impulsos, pero puedes entrenar tu mente para notar el primer pensamiento, y en vez de seguirlo, elegir un segundo pensamiento más calmado e inteligente. Esto requiere práctica. Al principio, tu mente estará agitada, pero con el tiempo, comenzarás a notar claridad en lugar de confusión. Sentirás ira, pero antes de reaccionar, notarás que puedes elegir la calma. Sentirás miedo, pero antes de retraerte, podrás elegir coraje. Y lo más interesante, el segundo pensamiento comienza a moldear los siguientes. Tu cerebro aprende que ya no eres esclavo de los impulsos, sino maestro de la mente. Con el tiempo, lo que antes era una reacción automática se convierte en una respuesta consciente. Imagina un guerrero en entrenamiento. Al principio es lento y reacciona sin técnica. Con el tiempo, sus reflejos mejoran. Aprende a no caer en trampas y a no atacar por impulso. Su mente se vuelve afilada y precisa, siempre lista para actuar de manera estratégica. ¿Y tú? ¿Vas a seguir permitiendo que el primer pensamiento controle tus acciones? ¿O te vas a convertir en el estratega de tu propia mente, eligiendo tus respuestas con sabiduría y conciencia? La elección siempre está frente a ti. El primer pensamiento es solo un reflejo. El segundo es la decisión que moldea tu futuro. Lección 3. La calma es un poder impresionante. Hay algo casi sobrenatural en una persona que mantiene la calma mientras todos a su alrededor se agitan. Permanece serena cuando las emociones están a flor de piel. El mundo moderno está lleno de personas reactivas, que gritan antes de pensar, que atacan sin entender y que se entregan a las emociones como si no hubiera otra opción. Pero quien domina su calma tiene un poder que pocos comprenden. Recuerda a los grandes líderes de la historia. ¿Crees que tomaron decisiones apresuradas, en el calor del momento? No. Sabían que la verdadera fuerza está en mantener la mente tranquila, independientemente de lo que suceda a su alrededor. Marco Aurelio enfrentó grandes dificultades, pero sus reflexiones muestran a alguien que comprendía que el caos externo no tiene poder sobre la mente. La calma es poderosa porque desarma a los demás. Quien intenta provocarte espera una reacción. Quien intenta desestabilizarte busca un punto débil. Pero si no te alteras, si tu respuesta siempre es controlada e inteligente, te conviertes en impredecible. Le quitas el placer a la manipulación del otro, convirtiéndote en una barrera contra cualquier ataque. Pero la calma no es pasividad. No significa aceptar todo sin resistencia. Significa elegir tus batallas, no gastar energía en lo que no merece tu atención. El sabio no responde a insultos, pues sabe que eso no cambia nada.
El maestro no necesita gritar para ser escuchado, porque entiende que quien intenta imponerse ya ha perdido autoridad. El estoico no se irrita por lo que no puede cambiar, porque sabe que eso es desperdiciar su paz. La calma debe ser entrenada. Necesitas entender que la mayoría de las cosas que nos quitan la paz son pequeñas y temporales. Un comentario grosero, una mirada desafiante, una mala noticia. Piensa en los problemas que te molestaron en el pasado. ¿Cuántos realmente cambiaron tu vida? Cuando te das cuenta de esto, comienzas a observar tus emociones sin ser arrastrado por ellas. Sientes ira, pero en vez de reaccionar, te ves como un espectador. Sientes ansiedad, pero no dejas que te domine. Escuchas palabras ofensivas, pero entiendes que no tienen poder sobre tu mente. El guerrero más peligroso no es el que grita antes de la batalla, sino el que entra en silencio, enfrentando al enemigo sin miedo. El líder más respetado no es el que exige respeto con su voz, sino el que, con su presencia, transmite autoridad. La verdadera fuerza no está en estallar de ira, sino en mantener el control, incluso en medio del torbellino. ¿Cuántas veces has perdido tiempo en peleas innecesarias o reaccionaste impulsivamente, solo para arrepentirte después? Muchas veces, entregamos nuestra paz por cosas pequeñas y palabras vacías. Es hora de cambiar eso. Convierte tu calma en tu mayor arma. En un mundo lleno de personas reactivas, sé alguien tranquilo, estratégico y dueño de sí mismo. Cuando llegue el caos, haz de tu mente una fortaleza. Y cuando alguien intente desestabilizarte, usa tu calma como una fuerza que nadie espera. La calma es un poder que muchos no saben manejar. Lección 4. No busques justicia en las emociones. La mayor trampa en la que alguien puede caer es pensar que sus emociones son jueces perfectos de la realidad. ¿Cuántas veces estuviste seguro de algo en el calor del momento, solo para darte cuenta después que estabas equivocado? La ira nos hace sentir injusticiados, el miedo exagera los peligros y la tristeza distorsiona todo, haciendo que el mundo parezca desmoronarse. Pero tus emociones no son la verdad, son reacciones temporales. Si tomas decisiones basadas en las emociones, tu vida estará gobernada por un tribunal interno caótico. Ninguna decisión tomada de esa manera será sabia, porque las emociones son solo señales del cuerpo, no fuentes de verdad. Lo importante es lo que haces con ellas. No es lo que sucede lo que te causa dolor, sino cómo lo interpretas. La verdadera sabiduría viene de cuestionar la primera reacción emocional. ¿Cuántas veces pensaste que algo era el fin, solo para darte cuenta después de que no era nada grave? Las emociones exageran las situaciones. La verdadera claridad llega cuando damos un paso atrás, pausamos y reflexionamos. Los estoicos sabían esto. No confiaban en las emociones para juzgar, sino que usaban la razón y la observación para entender lo que realmente estaba pasando. Sentir ira, miedo o tristeza no significa que estemos en lo cierto. Las emociones son solo un punto de vista temporal, y si actúas sin reflexionar, puedes cometer errores. El secreto es darte un tiempo, dejar que las emociones se calmen antes de actuar. Luego, piensa de manera racional. ¿Qué realmente sucedió? Pregúntate si tu emoción está distorsionando los hechos. La verdadera justicia proviene de una mente tranquila que observa antes de decidir, que reflexiona antes de reaccionar. La vida no castiga a quien siente, pero sí a quien deja que sus emociones decidan por él. Las emociones son pasajeras, pero las consecuencias de las decisiones tomadas bajo su influencia pueden durar para siempre. Los estoicos sabían que, aunque las emociones son naturales, no deben gobernar nuestras elecciones. Las veían como visitantes. Llegan y se van. Lo importante es no dejar que se queden más tiempo del necesario. No eres tus emociones. Ellas van y vienen, pero tienes el poder de decidir qué hacer con ellas. El error es aferrarte a ellas y permitir que definan quién eres. Si te identificas con la ira o la ansiedad, te conviertes en prisionero de ellas. Pero si las ves como estados temporales, recuperas el control sobre tu vida y tus decisiones. La habilidad de observar sin actuar es esencial. Muchas personas reaccionan de inmediato a todo lo que sienten, pero el estoico entrena su mente para observar sus emociones sin tomar decisiones impulsivas. Si surge la ira, obsérvala sin ceder a ella. Si aparece la tristeza, siéntela sin dejar que te domine. Si llega la ansiedad, percíbela, pero sabes que pasará.
El secreto es entender que todo es pasajero, y las emociones, como visitantes, vienen y van. No dejes que tomen el control de tu vida. No permitas que decidan lo que haces o quién eres. Cuando una emoción fuerte surja, pregúntate si es pasajera o si la estás alimentando tú mismo. Si es algo temporal, deja que se vaya. Si estás alimentando la emoción, detente. Al final, nada puede dominarte sin tu permiso. Muchas personas confunden frialdad con falta de sentimientos, pero lo que se busca es el control de las emociones, no su negación. Ser frío no significa ser vacío, sino ser lo suficientemente fuerte para no dejarte arrastrar por los propios sentimientos. Significa no convertirte en esclavo de lo que sientes, sino tener dominio sobre lo que sientes. Quien tiene control emocional puede experimentar la tristeza sin hundirse en ella, la ira sin destruir sus relaciones y la alegría sin ser prisionero de ella. La vida es efímera, y la verdadera sabiduría está en no tomar decisiones impulsivas basadas en emociones momentáneas. En un mundo que exige respuestas rápidas y reacciones inmediatas, el sabio sabe que su mente es su fortaleza y que no todos deben saber lo que pasa en ella. El silencio puede ser más poderoso que las palabras, y actuar sin impulso es un acto de inteligencia. Esto se refleja en líderes y guerreros que, en lugar de ser dominados por sus emociones, eligen su reacción con claridad y calma. La persona impulsiva vive a merced de las circunstancias, mientras que la persona controlada elige cómo reaccionar. No deja que palabras vacías o emociones pasajeras determinen su vida. Esa frialdad no es fácil de alcanzar, requiere autoconocimiento y práctica diaria, pero quien domina esta habilidad vive con claridad y propósito. La verdadera libertad está en no ser esclavo de lo que sientes, sino en sentir todo y decidir cuándo vale la pena actuar. Quien no controla sus impulsos actúa sin pensar, sin medir las consecuencias. Si siente ira, explota. Si siente deseo, cede. Si siente miedo, retrocede. Esos impulsos toman el control de sus acciones y se convierte en prisionero de sus emociones. En cambio, el hombre fuerte se gobierna a sí mismo. Siente, pero no actúa impulsivamente. Enfrenta el miedo sin esconderse y la ira sin dejar que lo controle. ¿Cuántas oportunidades se han perdido por no controlar las palabras o los impulsos? El tonto cree que todo lo que siente debe ser expresado, pero la verdadera fuerza está en saber decir no a uno mismo. Como decía Epicteto, ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Esto significa que, mientras no aprendas a controlar tus reacciones, no estás al mando de tu vida. El mundo moderno nos anima a seguir los impulsos y no reprimir las emociones, pero esto ha llevado a las personas a tomar decisiones equivocadas y a consecuencias innecesarias. El hombre que no controla sus impulsos no es confiable. Puede ser leal ahora, pero cambiar de opinión en el instante siguiente. Se deja llevar por las emociones y no tiene un centro firme. Quien no tiene firmeza no construye nada duradero. La verdadera fuerza está en la disciplina, en saber sentir un impulso y decidir no seguirlo. Está en el autocontrol que permite elegir lo que es correcto, no solo lo que es fácil o placentero. El estoico no se deja engañar por la idea de que algo no hará diferencia, de que es solo un momento. Él sabe que cada decisión, por pequeña que sea, define quién es. Cada vez que cede, refuerza el hábito de la debilidad. Cada vez que resiste, fortalece la disciplina. Ser disciplinado no es vivir sin placer, sino saber el momento adecuado para todo, gobernando sus deseos y no siendo dominado por ellos. Quien cede a los impulsos, habla sin pensar o gasta sin planear, termina destruyéndose. Quien controla sus acciones, sabe esperar y contenerse, experimenta la verdadera libertad. La sociedad valora a quien tiene autoconfianza. Las personas admiran a aquellos que mantienen la calma cuando todos alrededor pierden la cabeza. El verdadero poder no está en el dinero o la fama, sino en la capacidad de decir, soy el dueño de mis impulsos. Mira tu vida y reflexiona sobre las veces en que actuaste por impulso y luego te arrepentiste. ¿Qué elegirás? ¿Dejarte llevar por las emociones o convertirte en el capitán de tu vida, decidiendo quién realmente quieres ser? Los débiles son esclavos de los impulsos. Los fuertes se gobiernan a sí mismos. Quien controla la ira, controla a los demás. La ira surge rápidamente y destruye todo a su paso, pero quien la controla, permanece firme y decide con claridad.
El verdadero poder está en no perder la calma ante la tormenta. Quien aprende a controlar la ira se vuelve impredecible. Nadie sabe qué lo afecta. La sociedad moderna promueve la idea de expresar la ira, pero eso solo trae arrepentimientos. La ira no soluciona nada, crea problemas. Marco Aurelio, un gran emperador, decía: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Responder a la ira de alguien con más ira solo te coloca al mismo nivel. Si en cambio te mantienes calmado, demuestras que estás por encima de la situación. En una discusión, si alguien se exalta, la ira necesita combustible para continuar. Si no respondes, se apaga. La ira es una prisión disfrazada de fuerza, porque quien se deja arrastrar por ella pierde el control de sus acciones. ¿Esto significa tragar todo sin reaccionar? No. Responder es diferente de reaccionar. Responder requiere control y estrategia. El estoico observa la ira y, en lugar de dejarse llevar por ella, la comprende y la usa de manera constructiva. La ira controlada se convierte en disciplina y determinación. Cuando está descontrolada, lo destruye todo. Si deseas liderar, primero debes dominarte a ti mismo. El primer paso es no ser predecible, no permitir que cualquier provocación te quite la paz. Mantener la calma ante la ira de los demás es un acto de autocontrol y un golpe silencioso que demuestra que nada puede quebrarte. El verdadero poder pertenece a quien no es dominado por la ira. El dolor llega sin previo aviso. Puede venir de un golpe inesperado o acumularse con el tiempo. Pero, por más fuerte que sea, el dolor no dura para siempre. Lo que queda son las decisiones que tomas mientras sufres. Muchos creen que, al sufrir, pueden poner la vida en pausa, pero el tiempo no espera. El mundo sigue, indiferente a tu sufrimiento. Lo que definirá quién eres no es lo que sentiste, sino lo que hiciste mientras sentías. Recuerda las veces que pensaste que el dolor nunca pasaría, y ve cómo, con el tiempo, se fue. Pero lo que hiciste bajo la influencia de ese dolor es lo que permanece. Tal vez tomaste decisiones de las que te arrepentiste, o tal vez usaste ese sufrimiento para crecer y fortalecerte. El sufrimiento es temporal, pero tus acciones permanecen. Los estoicos sabían que la forma en que reaccionamos ante los acontecimientos es lo que define nuestro sufrimiento. Epicteto enseñaba que lo que importa no es lo que sucede, sino cómo lo manejamos. El dolor es inevitable. Perder a alguien querido, sufrir traiciones, fracasar en algo importante. Sin embargo, el sufrimiento no viene del hecho en sí, sino de cómo lo interpretamos. Imagina a dos hombres que pierden el empleo. El primero se entrega a la desesperación, se siente injusticiado y queda atrapado en el pasado. Meses después, sigue lamentándose, esperando que alguien lo ayude. El segundo, aunque también se siente mal, no permite que eso lo consuma. Se levanta, aprende algo nuevo y busca nuevas oportunidades. El dolor fue el mismo, pero las reacciones fueron diferentes. Los dolores son inevitables, pero cómo los manejamos depende de nosotros. Puedes dejar que una decepción te transforme en una persona amarga y desconfiada, o puedes usarla como una lección que te hace más fuerte y sabio. Aquellos que hacen del dolor su identidad se condenan a vivir en el sufrimiento. Decir cosas como, siempre he tenido mala suerte, o este dolor me destruyó, es un error. No es el dolor, sino la forma en que lo manejamos, lo que define nuestro destino. El dolor es pasajero. Tú decides si será un visitante temporal o se convertirá en parte permanente de tu vida. Cuando estés enfrentando un dolor, pregúntate, ¿qué quiero que quede después de esto? El dolor siempre pasará, como todas las tormentas que ya has enfrentado. Lo que importa son las decisiones que tomaste en medio de él. Nada puede definir quién eres, excepto las decisiones que tomas mientras enfrentas las dificultades. Las emociones a menudo nos engañan. Sentir miedo no significa que haya peligro. Sentir ira no significa que fuimos tratados injustamente. Las emociones pueden distorsionar la realidad, exagerar los riesgos y crear escenarios falsos. El hombre sabio sabe esto y actúa con base en la razón, no en los sentimientos. La emoción es impulsiva. La razón es estratégica. Cuando surge un problema, lo emocional busca una solución inmediata, mientras que la lógica pide paciencia y reflexión. Quien se deja llevar por la emoción vive apagando incendios, mientras que quien usa la lógica anticipa los problemas. Muchas decisiones erróneas se toman bajo el impulso emocional. La ira puede llevarnos a actuar sin pensar, el miedo puede paralizarnos y la tristeza puede hacernos perder grandes oportunidades. Luego,
Cuando la tormenta emocional pasa, llega el arrepentimiento, ya que la situación podría haberse manejado de otra manera. Los estoicos sabían esto y siempre buscaban claridad mental. Marco Aurelio dijo: si te alteras por algo externo, el dolor no viene de la cosa en sí, sino de tu percepción sobre ella. Muchas veces, el sufrimiento está en la forma en que interpretamos la situación. Lo que parece un desastre puede ser solo un obstáculo temporal, y lo que parece una ofensa puede ser un simple malentendido. La lógica es poderosa porque no se deja arrastrar por el momento. Observa los hechos con claridad, pesa las consecuencias y planea los pasos a seguir. Mientras que la emoción se pierde en la tormenta, la lógica observa desde afuera y ve el panorama completo. Para cultivar esta mentalidad, es necesario crear un espacio entre lo que sentimos y cómo reaccionamos. Cuando algo nos molesta, no reaccionamos de inmediato, esperamos. Cuando algo nos asusta, no retrocedemos de inmediato, observamos. Cuando algo nos entristece, no nos entregamos al dolor, analizamos. Este simple acto de pausa puede evitar muchos errores. Otra práctica importante es cuestionar nuestros propios sentimientos. Si sientes miedo, pregúntate: ¿este miedo es real o es una reacción exagerada? Si sientes ira, pregúntate: ¿esta ira me ayudará o solo empeorará las cosas? Si sientes ansiedad, pregúntate: ¿este problema es real o es solo una creación de mi mente? Cuestionar los sentimientos ayuda a separar la ilusión de la realidad, y la verdad siempre favorece a la lógica. Aunque la lógica muchas veces sea incómoda, es esencial para evitar el sufrimiento causado por la impulsividad. Un segundo de descontrol puede generar una década de consecuencias. Mira atrás y piensa en una situación en la que te dejaste llevar por la emoción y tomaste una mala decisión. Si hubieras esperado un poco, reflexionado antes de actuar, ¿habrías hecho algo diferente? Si la respuesta es sí, ya sabes qué hacer de ahora en adelante. No confiar ciegamente en lo que sientes, sino en lo que piensas. La lógica trae control. El mundo pertenece a aquellos que saben mantener la mente por encima de las emociones. Los débiles son llevados por lo que sienten, mientras que los fuertes se dominan a sí mismos y eligen el camino con sabiduría. ¿Seguirás creyendo en todo lo que sientes o comenzarás a cuestionar tu propia mente? La elección es tuya. No dejes que tus emociones controlen tu vida. Los sentimientos pueden apresarnos como cadenas invisibles, tomando control de la mente e influyendo en nuestras acciones. Pero la verdad es que ninguna emoción tiene el poder de apresarnos, a menos que lo permitamos. Puedes sentir tristeza sin ser una persona triste, sentir ira sin ser dominado por ella, o miedo sin convertirte en cobarde. El problema no está en sentir, sino en dejar que esas emociones definan quién eres. Muchas personas se convierten en prisioneras de sus propias emociones, alimentando el dolor y reviviendo pensamientos negativos sin cesar. Esperan el momento adecuado para actuar, creyendo que solo lo harán cuando se sientan mejor, pero el tiempo por sí solo no cambia nada. Lo que realmente cambia es lo que haces, incluso cuando no te sientes bien. Quien está controlado por las emociones vive reaccionando a lo que siente. Cuando está emocionado, actúa con entusiasmo, pero cuando está desmotivado, no hace nada. Quien vive así no tiene control sobre su vida, porque todo depende del azar. La verdadera fuerza está en actuar, sin importar lo que sientas. Marco Aurelio, el gran emperador estoico, decía: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Esto significa que, aunque no podamos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, nuestras acciones, nuestra mente y nuestro destino están bajo nuestro control. El dolor puede aparecer, pero depende de ti decidir si será una visita temporal o algo permanente. El error más común es esperar el momento emocional adecuado para actuar. ¿Cuántas oportunidades se pierden porque alguien no se sintió listo? ¿Cuántos proyectos se dejan de lado porque la motivación no apareció? Si esperas el momento perfecto para actuar, nunca harás nada, porque las emociones son inestables e impredecibles. Son las acciones concretas las que moldean tu realidad. La mente humana tiende a exagerar. Cuando estás triste, todo parece peor de lo que realmente es. Cuando tienes miedo, el futuro parece aterrador. Cuando estás enojado, los problemas parecen más grandes. El sabio entiende que los sentimientos no son la realidad. Son solo una interpretación temporal de los hechos. La clave para no ser prisionero de las emociones es aprender a observarlas sin identificarse con ellas. Si la tristeza aparece, reconócela, pero no te pierdas en ella. Si el miedo aparece, enfréntalo,
pero no te inclines ante él. Eres más grande que cualquier emoción. Esto no significa reprimir tus sentimientos, sino sentirlos sin ser dominado por ellos. La diferencia entre un sabio y un tonto no está en la cantidad de emociones que sienten, sino en la manera en que las manejan. El tonto se entrega a las emociones, mientras que el sabio las controla. Si miras atrás, verás que muchas veces actuaste impulsivamente y te arrepentiste, o dejaste de actuar porque estabas paralizado por una emoción que luego perdió importancia. Las emociones son pasajeras, pero las consecuencias de las acciones permanecen. La vida no espera que te sientas listo. El mundo no cambia para ajustarse a tu estado emocional. La realidad sigue adelante, sin importar cómo te sientas. Entonces, la pregunta es, ¿seguirás dejando que tus emociones decidan tu destino o comenzarás a actuar con más control y sabiduría? La clave de la libertad está en no ser esclavo de tus propios sentimientos. Esto requiere práctica, esfuerzo y vigilancia, pero quien aprende esta habilidad se vuelve inquebrantable. Sienten todo, pero eligen qué hacer con eso. No se dejan llevar por las emociones, sino que usan la razón para guiar sus acciones. Muchas personas asocian la frialdad con la falta de sentimientos, pero no es así. La verdadera fortaleza está en mantener la calma en medio del caos. Alguien que no se perturba ante ofensas o problemas, que permanece tranquilo y no reacciona de manera impulsiva, es visto como frío, pero esa es la marca de una mente fuerte. Dominar tus emociones no significa ignorarlas, sino elegir cómo reaccionar ante ellas. La sociedad enseña que debemos sentir todo intensamente, pero ¿realmente eso es una virtud? Aquellos que responden a cada impulso, a cada provocación, viviendo al límite, siempre están reaccionando, sin control. Su paz depende de lo que sucede a su alrededor. En cambio, quien sabe manejar sus emociones y no se deja controlar por ellas, lleva consigo una paz interior que nada puede destruir. La frialdad, en realidad, es conciencia. Saber qué sientes, pero decidir cómo actuar con eso. En lugar de ser arrastrado por las emociones, puedes ser el capitán de tu mente. Sabes que la ira puede ser útil si se dirige correctamente, pero destructiva si se sale de control. Sabes que la tristeza puede enseñar, pero no debe volverse permanente. El miedo puede ser una advertencia, pero no debe paralizar. Tienes el poder de decidir cómo reaccionar. Esa elección es tuya. Recuerda siempre, tienes el poder de decidir cómo reaccionar. No dejes que las emociones marquen el rumbo de tu vida. Si este mensaje tiene sentido para ti, comenta abajo con la frase, tengo el poder de decidir cómo reaccionar. Y comparte con otras personas que también puedan beneficiarse de esta reflexión. No olvides darle like al video y suscribirte al canal para más contenidos como este. Juntos podemos aprender a dominar nuestras emociones y vivir con más control y sabiduría.